Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la mañana, 40 segundos, desde Barranquilla, el día después de la selección Colombia, que despegó con victoria al camino hacia el Mundial del 2026, que va a ser en Norteamérica, un Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. El gol fue de Santos Borré, con el cual se selló la victoria. La tricolor contra Venezuela, aquí una fiesta en Barranquilla, que todavía se vive con barranquilleros y con muchos turistas alrededor del Metropolitano. La fiesta fue larga. Colombia ganó, pero no necesariamente convenció, no le gustó a todo el mundo, creo que ni siquiera al técnico Lorenzo. Un primer tiempo de malas entregas, la verdad, una selección Colombia insegura, de poca creatividad, una alineación que usted tal vez puede cuestionar, pero que al final de cuentas lo importante es que ganamos, era la prioridad número uno. Que no jugó bien es cierto, que se equivocó Lorenzo de pronto es cierto, que todos somos los técnicos de la selección Colombia, claro que es cierto, pero también es cierto que esto era lo importante. No solo críticas, no solo referencias, vamos a hablarles esta mañana de lo que viene, porque el camino está todavía empezando. Colombia estaba mirando con el rabillo del ojo lo que pasaba con la selección de Ecuador, a la que le sacamos ya 6 puntos. Ecuador comienza -3, viene de la sanción de la clasificación pasada, y Ecuador perdió anoche también de manera muy apretada con la selección de Argentina. Los resultados de anoche en el Mundial, en la eliminatoria, demuestran cómo va a ser de apretado, cómo es el nuevo escenario de estas selecciones. Ya vamos a hablar, por supuesto, de fútbol, de quiénes pasaron el examen, de cuáles fueron los jugadores destacados. Bueno, padre, en caso de que se pueda usar el plural. Sí. Fuera de Lucho Díaz destacado. Me gustó mucho lo que hizo Carrascal en el segundo tiempo, pero... Sí, fue un ratico. Y Cuadrado bien también un ratico. Y bueno, el arquero Vargas sin 2, presiones. 3 balones ahí pero no mucho más. Vamos a hablarles de partido. Ganamos. Y ganamos, de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted. Era ganar y ganamos. Mientras todos estábamos en modo selección, a las 6:41 de la tarde, durante el partido, aterrizó en un vuelo privado Miami-Barranquilla el senador Arturo Char, que amanece capturado en el búnker de la Fiscalía. Trasladado ya anoche muy tarde a Bogotá, llegó con 3 de sus familiares, apenas pisó Migración Colombia, lo capturaron por orden de la Corte Suprema de Justicia, este hombre que fue presidente del Congreso de Colombia y está vinculado con un tema de investigación por delitos electorales. La orden de la Corte Suprema se ejecutó y ahora la Corte y el IMPEC tendrán que definir su futuro y su sitio de reclusión, aunque él, Arturo Char, y sus abogados van a interponer un recurso de reposición por la orden de captura. Mientras eso se surte, que son puros trámites de procedimiento, estará esta mañana en poder de la policía. Bienvenidos, voy a hablarles de una última desde el Metropolitano. El partido también tuvo polémica política. Abuchearon duro anoche a un hombre muy representativo del petrismo aquí en el Metropolitano. Lo sacaron de la tribuna de Occidental al congresista Ahmed Escaf, que tuvo la mala suerte de encontrar en sus sillas a unas personas que las habían ocupado sin su permiso y resultaron ser la esposa del gran Lucho Díaz, se llama Geraldine Ponce, la cuñada Alejandra Ponce y el bebé de Lucho Díaz. Y les reclamó, les pidió que se pararan de la silla. Y ahí comenzó la tormenta. Los hinchas en esos videos viralizados rapidísimamente en redes sociales terminan gritándole arengas, parecía una manifestación política del pacto, afuera el pacto, izquierdoso, populista, comunista, y le lanzaron en el colmo de la intolerancia un vaso de cerveza. Digo yo, había épocas en que uno podía aspirar a ir al partido y en que con la camiseta puesta todos éramos colombianos, sin importar si uno es de izquierda o de derecha, pero seguramente es una utopía. Le pasó algo parecido a Armando Benedetti, que dice que no le gritaron a él, sino a un señor que estaba sentado, a su lado, quiero decir. Hablando de controversias, les voy a decir de la creatividad esta mañana del alcalde Quintero en Medellín, que dice que le hackearon su cuenta en Twitter y que le pusieron por coincidencia
un video apoyando al doctor Upegui, que es el primo de su esposa y que es su candidato a la alcaldía de Medellín. Noticias sobre la economía, les contaré de la inflación, de cómo ha evolucionado. Está bajando ligeramente, pero sigue afectando de manera grave los bolsillos, todavía muy alta, 11.42 es la última cifra del DANE, que es cierto, cuarto mes con tendencia a la baja, pero todavía lejos de volver a la expectativa de un dígito y todavía lejos de la teoría del presidente que dijo que la inflación estaba controlada. Lo que más subió fueron los alimentos, como no, y las bebidas. Este año la inflación, la anualizada, les repito, está en 11.43. Esta mañana quedó habilitada la vía al llano para tránsito pleno 24 horas para vehículos de carga y para particulares. Y al IMPEC le tocó abrir una investigación para saber quién autorizó entrar a la cárcel de Santa Marta un ataúd con un muerto. Ya les cuento la increíble historia que está relacionada con el líder de los Pachenca. 6 de la mañana, 6 minutos, un gusto acompañarlos aquí, todavía desde Barranquilla. Y les repito, lo importante es que ganamos y que todavía hay camino por mejorar. La temperatura es de 29 grados centígrados, el cielo está nublado, no llovió anoche en el metropolitano, que era la amenaza. En Bogotá la temperatura es de 9 grados centígrados, operan con normalidad los aeropuertos en Colombia. Aquí está el resumen, lo más importante, como siempre, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La pura Colombia, atención que la va soltando John Arias, mete un centro, balón pasado, Borré, balón al fondo, gol, 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 gol. Con este gol de Rafael Santos Borré al minuto 46, la selección colombiana consiguió sus primeros 3 puntos en la búsqueda de la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. El técnico de la tricolor, Néstor Lorenzo, se refirió a la importancia de iniciar ganando en las eliminatorias. Un partido complicado, nos hicieron un muy buen planteo en el primer tiempo, nos costó entrar, sabíamos que era un partido para tener paciencia, para abrir caminos y bueno, gracias a Dios se nos dio. Rafa Borré, autor del gol, se refirió a cómo llegó esta anotación que le dio el triunfo a la selección. Yo creo que es un partido cerrado, un partido muy trabado. Sabíamos que ellos, cuando cambiaron el sistema, iba a ser un partido así, iba a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros buscamos con nuestras armas encontrar esas situaciones de gol y bueno, comenzando el primer tiempo encontramos esa clara y nos dio esos 3 puntos que necesitábamos para arrancar bien esta eliminatoria. El volante Lucho Díaz. Muy feliz, contento y tranquilo por el resultado, obviamente, porque se consiguieron los 3 puntos que era lo que más queríamos y por lo que trabajamos. El representante de la Cámara, Ahmed Escap, se pronunció sobre las críticas tras un altercado con la familia del jugador Luis Díaz y varios hinchas en las graderías del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Para que lo importante no es eso, sino el nivel de intolerancia tan grande que ha habido política. Creo que este tipo de escenarios no son para invadirlos de esa ira política. El ex senador Arturo Char ya está en Colombia. Regresó en un avión privado con 3 miembros de su familia a Barranquilla. Allí Migración Colombia le hizo los primeros registros y luego quedó oficialmente capturado por la policía con esta orden emitida por la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos. Pasó la noche en Bogotá, en las instalaciones de la Dijín. El registrador nacional Alexander Vega alertó que en algunos municipios de Nariño y Cauca habrían candidatos que estarían siendo auspiciados por grupos armados ilegales. Teniendo la plena confianza del orden público, suceden 2 momentos importantes que tenemos que denunciar y que obviamente el gobierno nacional va a colaborar. El constreñimiento al elector y los posibles candidatos de estos grupos al margen de la ley. El coronel Luis Fernando Borja fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Ante la JEP y las víctimas ha aceptado su responsabilidad en más de 50 casos de falsos positivos. Aseguró que el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército durante la época conocían sobre estos casos. Mi general Paella, para abajo todos sabíamos lo que estaba pasando. Mi general Paella en ese entonces era el comandante general. De ahí para abajo todos sabíamos. Mi general Montoya ya la JEP lo imputó cargos, pero pues mi general Montoya sí es responsable, pero de ahí para abajo todos también somos responsables. La Corte Constitucional le dio la razón al Centro Democrático en la tutela que puso contra el gobierno por el derecho a la oposición. El partido político había alertado que no contaba con espacios ni recursos para salir en medios nacionales para realizar ese ejercicio.
La Corte ahora le ordena al gobierno del presidente Petro que garantice ese derecho fundamental. Este viernes 8 de septiembre podrá transitar por la vía del llano en horas de la noche los vehículos de carga y particulares. Eso sí, bajo la responsabilidad de cada persona, pues el riesgo persiste y por esta razón no se permite aún el tránsito de vehículos de transporte de pasajeros las 24 horas del día. William Camargo, ministro de Transporte. La operación para carga y bajo su riesgo. Eso ya es una decisión porque en últimas hasta ya no quisiéramos restringir, pero sí no vamos a promover que una condición de operación impulsada por nosotros en la noche nos genere una situación de riesgo. En julio la inflación anual era del 11,78% y para este mes de agosto cayó al 11,43%. La buena noticia es que este es el cuarto mes consecutivo de reducción. La mala, que la inflación no está cayendo tan rápido como estaban esperando los analistas económicos y el propio gobierno nacional. De hecho, la comida volvió a subir este mes. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Tenemos las frutas frescas y dentro de las frutas frescas tenemos un aumento sobre todo en los precios de los mangos. Tenemos también otros productos como la cebolla, sobre todo la cebolla cabezona. Durante el lanzamiento de la marca País, el presidente Gustavo Petro reiteró que Colombia tiene que prepararse inmediatamente para la tercera transición económica y pasar del petróleo al turismo. Colombia tiene que prepararse para una tercera transición del café al petróleo y del petróleo, pensamos nosotros, al turismo. Eso fue lo que dijimos en campaña. Lo que puede reemplazar al petróleo en Colombia es el turismo. El presidente Gustavo Petro se reunirá hoy en Cali con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para replantear la lucha contra las drogas en el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas. Los grandes consumidores de energía que están agremiados en Asoenergía le están pidiendo al gobierno restringir la venta de este elemento a Ecuador, en especial con la que es producida con fuentes térmicas. Dicen que ya el presidente le había prometido a su homólogo que esto se iba a frenar por el fenómeno del Niño. Sobre esto habló Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía. Esta semana se comprobó que se están haciendo exportaciones de energía a gas a costa del racionamiento y de las restricciones de gas que sufre la industria en el país, situación que hemos denunciado desde hace más de 3 semanas. La Procuraduría expidió el certificado especial de antecedentes disciplinarios donde confirma que Rodolfo Hernández no puede ser candidato a la gobernación de Santander porque cumplió 3 sanciones en su contra en menos de 5 años cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga. Actualmente Rodolfo Hernández tiene otras 16 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación y un juicio por corrupción por el famoso caso conocido como Vitaloche. El abogado Carlos Alfaro. Si deciden revocar la inscripción, tienen que hacerlo rápido para que el citado señor no salga en dichos tarjetones y no confundir al elector. El candidato por el pacto histórico, Gustavo Bolívar, recibió el apoyo de algunos dirigentes de la ciudad del Partido Liberal. Con los integrantes de las toldas rojas, el candidato Bolívar aseguró que le preocupa la propuesta del presidente Petro de subsidiar el transporte público a través de la factura de la luz. Analicemos muy bien la propuesta, no es mala, pero yo creo que es peligrosa. Lamenta la alcaldesa Claudia López que según ella la politiquería siga haciendo campaña a costa de parar el metro de Bogotá, teniendo en cuenta que la idea de detener el corredor verde séptima afectaría en gran magnitud este proyecto, ya que es parte integral de la primera línea. Yo le pido a los bogotanos que no le demos más espacio a la politiquería, al saboteo, a los que quieren parar a Bogotá. El metro de Bogotá va a salir adelante. The ayes are 53, the nays are 45, the nomination is confirmed. Con 53 votos a favor y 45 en contra, el Senado de los Estados Unidos aprobó la nominación de Adriana Kugler, colombo-estadounidense, convirtiéndola en la primera latina en la historia de la Reserva Federal en llegar a su Junta de Gobernadores, una instancia encargada de trazar la política monetaria de los Estados Unidos. Los reyes británicos Carlos III y Camila recuerdan este viernes en privado el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II y asistirán a un servicio religioso muy cerca del castillo de Balmoral en el noroeste de Escocia, donde la reina falleció a los 96 años de edad. We recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us. Estás escuchando Blue Radio.